Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, ahora vamos a continuar con nuestro tema de las reacciones químicas. Específicamente vamos a ver cómo se balancea una reacción química de acuerdo al método del tanteo, ¿ok? ¿Para qué? ¿Por qué se debe balancear una reacción? ¿De qué nos sirve balancear una reacción? Y esto se relaciona básicamente a determinar las cantidades atómicas. O sea, cuántos átomos debo agregar a mi reacción, cuántos átomos requiere mi reacción. ¿Por qué? ¿Para qué? Justamente para pasar de lo teórico a lo práctico. Todo esto que nosotros vemos como una matemática, ¿cierto? Todas estas cosas que hablamos de las reacciones, de los compuestos iónicos, de sus propiedades, etcétera, etcétera, todo eso se aplica finalmente, ¿ya? Todo lo que nosotros vemos tiene una aplicación práctica, donde básicamente en los laboratorios, si ustedes llegan a algún punto de trabajar en un laboratorio, de ver un laboratorio de química, se van a dar cuenta que estos cálculos son del día a día. Necesitamos saber cuánto debemos agregar para generar qué cosa. ¿Ya? Es muy importante tener las medidas exactas para saber los productos que vamos a tener. Y eso asegura el éxito de un experimento. Entonces de ahí, ¿cierto? Pasar lo teórico a lo práctico. Y por último, si bien la química es, en lo personal considero mágica, no es magia. ¿A qué me refiero con esto? La química puede ser muy espectacular. Podemos ver cambios de colores, podemos ver grandes explosiones, podemos ver eh, las reacciones que liberan luz. Básicamente es maravilloso. Podemos maravillarnos mucho con los productos de estas reacciones químicas, pero no es mágico no es magia, perdón, eh, en el sentido de que las cosas no pasan por pasar, no ocurren al azar ni de manera de la nada, ya todo ocurre por algo y ese algo muchas veces se asocia o se debe asociar a las cantidades de algo que yo estoy usando, ¿ok? Entonces, eso es importante que tengamos en cuenta de que en la química para lograr ciertos objetivos específicamente prácticos debemos entender bien la teoría. Lo ideal obviamente sería comprobar esto dentro del laboratorio, pero bueno, sabemos en la situación y en las condiciones en las que estamos, ¿ok? Yendo directamente al punto, los pasos del método. Este es un método, ¿cierto? Que eh, podría decirse es un método intuitivo para balancear reacciones. Y es un buen método para comenzar, ¿ya? Luego vamos a ver otro método que es más matemático, pero este método nos sirve es principalmente cuando las reacciones no son muy complejas. Si llega un punto en que finalmente no podemos balancear de acuerdo a este método, debemos pasar al que vamos a ver la próxima clase. ¿Cuáles son los pasos? Primero debemos contar los átomos de todos los elementos en reactivos y luego los productos por separado. Veamos aquí el ejemplo. Tenemos N2 más H2 nos da NH3. Entonces, nitrógeno tenemos e hidrógeno. En los reactivos tenemos dos nitrógenos, dos hidrógenos. En los productos tenemos un nitrógeno y tres hidrógenos. Con eso, ¿cierto? Ya podemos darnos cuenta que la reacción está desbalanceada. O sea, la cantidad de átomos en los reactivos y en los productos no es la misma. Como vimos en la clase anterior, la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Por lo tanto, debe haber una igualdad en ambos lados de la reacción. Entonces, debemos determinar cuáles átomos se deben balancear. En este caso, son los dos. ¿Por qué? Porque no tenemos ni los nitrógenos ni los hidrógenos balanceados, ¿ya? Entonces, primero vamos a balancear y esto es más que nada consejos y no son reglas tan a rajatabla y eso es debido a que es muy situacional. ¿Cómo vamos a ir sabiendo cuándo ocupar o cuándo podríamos modificar estas reglas? La verdad solamente nos lo va a decir la práctica. Mientras más practiquemos,
mucho más intuitivo se va a hacer este método. Así que para mientras vamos a ir utilizando estas reglas y vamos a ir entendiendo por qué. Dice, balancear primero los átomos que se encuentran en moléculas de varios elementos. ¿A qué me refiero con esto? Acá tenemos una molécula de nitrógeno que tiene dos nitrógenos. Son dos, pero ambos son iguales. Lo mismo con los hidrógenos. Son dos hidrógenos, pero son iguales. En cambio acá tenemos una molécula de N y H combinado. Entonces vamos a partir con esta molécula siendo la que vamos a tratar de balancear. ¿Y por qué acá y no las de acá? Porque estas son mucho más fáciles de balancear, porque si yo modifico el número de moléculas de NH3 me va a cambiar la cantidad de Ns y la cantidad de Hs. Por lo tanto cambio los dos elementos. Y si modifico, por ejemplo, acá, me va a modificar solo la cantidad de Ns. Entonces, esto es lo primero para que a partir de este resultado yo modifique las otras cantidades moleculares que tengo. En este caso, en este ejemplo, lo que hicieron fue balancear, ¿cierto? Agregando un 2. ¿Por qué? Porque ahí balanceamos, ¿cierto? Los nitrógenos. Y nos dice balancear al final las moléculas de átomos iguales y los elementos que no están en molécula. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si tuviésemos una N solita. ¿Ya? Si tuviésemos una N solita, la vamos a dejar para el final. ¿Ya? Y por último dice balancear primero los átomos que no son hidrógeno y oxígeno, ¿ya? Entonces el hidrógeno y el oxígeno para el final. ¿Por qué? Esto es principalmente porque muchas veces, obviamente podrían haber excepciones, muchas veces balancear los hidrógenos y los oxígenos suele ser más sencillo, ¿ya? Entonces parto con los otros átomos y finalmente termino con los hidrógenos y los oxígenos, porque normalmente también son los que más cambian en número, ¿ya? Entonces por eso los dejamos al último. Eso es como una regla general, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos? Que se modificaron, ¿cierto? Los niveles de nitrógeno y ahora tenemos dos nitrógenos y dos nitrógenos, pero tenemos 6 hidrógenos y 2 hidrógenos. Por lo tanto, ahora debemos modificar la cantidad de hidrógeno para que nos quede igual a ambos lados. Si tenemos 6 y acá tenemos 2, 2 por 3 me da 6, así que agrego un 3. ¿Ya? Y ahora 3 por 2 me da 6. Tengo mis dos nitrógenos. 2 por 1 son 2 nitrógenos y 2 por 3 son 6 hidrógenos, ¿ya? Y así es como yo entonces voy a balancear mis reacciones químicas. Nuevamente, veamos desde el principio. Tengo un nitrógeno, 3 hidrógenos, 2 nitrógenos, 2 hidrógenos. Balanceo primero los nitrógenos de la molécula que tiene dos elementos combinados. 2 por 1 me da 2, por lo tanto balanceé mis nitrógenos, pero 2 por 3 es 6, por lo tanto los hidrógenos quedan desbalanceados. Acá tengo 2, para llegar a 6 necesito un 3, 3 por 2 me da 6. ¿Dónde va ese número? Adelante. Si ustedes se fijan, siempre modifico los números de adelante. Eso es la cantidad de moléculas. Nunca, jamás, por ningún motivo, voy a agregar un número de subíndice, o sea, un número abajito, ni jamás por ningún motivo voy a agregar este número de moléculas entre medio. Esas son aberraciones y obviamente están completamente equivocadas, ¿ya? Entonces, agrego números adelante, modifico la cantidad de moléculas, ¿ya? Y ahí me queda 3 por 2 son 6, 1 por 2 son 2, 2 por 1 2 y 2 por 3 son 6 y queda balanceada. Veamos otro ejemplo. En este caso, un ejemplo cierto que yo hice en papel. Tengo cromo y tengo oxígeno. Y me da, ¿cierto? Óxido de cromo, Cr2O3. Entonces yo voy a escribir cuánto cromo tengo. A un lado tengo 1, al otro lado tengo 2. Tengo 2 oxígenos y tengo 3 oxígenos. Y aquí, ¿cierto? Por regla yo modificaría mis cromos, ¿cierto? Agregando un 2 y luego el oxígeno. Pero aquí es donde les decía lo situacional. Lo primero es que yo sé que estos están unidos. Por lo tanto, si modifico este valor, va a modificar a este, ¿sí? Y sé que 2 y 3 no tienen, o sea, multiplicar 2 por cualquier número no me va a dar 3. Por lo tanto, este número sí o sí lo voy a tener que modificar eventualmente. Como yo sé que 2 y 3 tienen un mínimo común múltiplo que es 6, voy a tratar primero de llegar a 6 con los oxígenos y luego al final
el cromo. ¿Por qué? Porque, volvemos a las reglas, el cromo está solito. Como está solo, como es un solo átomo, es mucho más fácil de balancear que una molécula que tiene dos, o que una molécula, ¿cierto?, que tiene varios elementos. Entonces, este cromo va a ser la clave para el balance de esta reacción. Por eso yo lo dejo al final, porque yo puedo agregar aquí cualquier número y siempre voy a poder alcanzar a este. En cambio, entre 2 y 3 son limitados mis múltiplos comunes. En este caso, entre 2 y 3 el mínimo común múltiplo es 6, por lo tanto 3 por 2 son 6 y 2 por 3 son 6 y llegué a 6. Pero obviamente aquí me cambia la cantidad de cromos, 2 por 2 me da 4 y tengo 1. ¿Es problema? Para nada, porque ahora simplemente agrego un 4 y queda completamente balanceada la reacción. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Entonces yo tengo que leer, tengo que analizar lo que estoy haciendo para poder balancear completamente mis reacciones, ¿ya? Los voy a dejar con unos ejercicios. Estos ejercicios son para ustedes, son personales, ¿ya? Y si los quieren discutir o tienen alguna duda, los podemos ver en nuestro horario de consulta sin ningún problema, ¿ya? Ahí los vemos. Pero no me los tienen que enviar, ¿ya? La actividad de clase la vamos a hacer en la clase. Yo les voy a enviar ¿cómo se llama? El formulario durante la clase y ahí lo vamos a hacer. Entonces, esto a mí no me lo tienen que enviar porque no es parte de la revisión, ¿ya? Si tienen dudas, lo vemos en el horario de consultas que tenemos respectivo. Ok, chicos, eso sería por esta semana. Que tengan una excelente semana, pásenlo muy bien. Chao, chao.